Saben, el orden es la primera ley del cielo. Las cosas que se realizan allí tienen propósitos definidos y se ejecutan de manera clara y eficaz. Lo que Dios ha creado está lleno de belleza y esto se resalta por el orden de los elementos. Orden en las leyes que gobiernan el mundo natural. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal es la que hace que nosotros podamos caminar y que las cosas estén en su debido lugar. La alteración de las leyes que Dios ha dejado alrededor de nuestro mundo trae consecuencias desastrosas para la vida de los hombres. Si existen leyes que rigen el mundo natural, si hay leyes que rigen la vida de los ciudadanos de una nación, si hay leyes que rigen el orden de la política mundial, entonces no es raro que existan leyes que rijan el mundo espiritual. Todas las leyes que el Señor ha dejado para regir la vida universal son para nuestro bien y felicidad. De la misma manera, la ley de Dios expresada en su palabra fue dejada para que podamos ser felices, para que podamos vivir bajo la protección del Altísimo. Entonces, estudiemos hoy acerca de la ley de Dios y su papel en el gran plan glorioso que Dios tiene trazado para darnos paz y salvación. Veamos la importancia de la santa ley de Dios. Preguntémonos, ¿quién y cómo se escribió la santa ley? Vayamos entonces al libro de Éxodo, en el comienzo mismo de la historia de Israel, en el capítulo 31, y leamos el versículo 18, y nos daremos cuenta de lo siguiente. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mis amigos, Dios es quien dio la ley y la escribió en tablas de piedra. La ley de Dios no es una invención humana o el requisito de alguna iglesia en particular. Fue Dios quien la dio para beneficio del hombre y su perpetuidad se revela en el hecho de que Él mismo la escribió y la hizo sobre tablas de piedra. La ley es un trasunto del carácter de Dios. Dios es santo, justo y fiel. Lo mismo se dice de su ley. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, y el apóstol Pablo nos dice: así, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Veamos la descripción que hace Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y vamos a enumerarlos. Primero, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al mirar atentamente la ley de Dios, vemos que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y los últimos 6 revelan nuestra relación con el prójimo. Hablemos un poquitico de la perpetuidad de la ley de Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? Bueno, la salvación, según la palabra de Dios, fue obrada por Jesús y ofrecida gratuitamente al hombre. El hombre la acepta o la rechaza.
La ley de Dios no tiene como objetivo reemplazar la obra salvadora de Jesús. La obediencia a la ley no es para ser salvo, sino porque soy salvo, obedezco. Vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 28, y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que la salvación es por gracia. La salvación el Señor la otorga por amor. La salvación es un don de Dios. Pero entonces, ¿anulamos la ley por la fe? Bueno, el apóstol Pablo es quien responde esta pregunta en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Miremos atentamente lo que el apóstol Pablo sigue diciéndonos en Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Así que la ley nos ofrece el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para que acumulemos obras buenas para ser salvos por las obras, sino que la ley nos ofrece el conocimiento del pecado. La ley nos muestra si lo que hacemos representa la vida de un verdadero hijo de Dios o no. Entonces, ¿a quién nos conduce la ley? Vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley no tiene como objetivo salvarnos, sino llevarnos a Cristo, quien es el Salvador. La ley es comparada con un espejo. Cuando nos miramos al espejo es para vernos cómo nos encontramos. El espejo no quita la mancha, pero nos indica que necesitamos agua para ser limpiados. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Bueno, Jesús es nuestro verdadero maestro, el camino de la salvación. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 15, Él dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el orden del cielo, el amor genera obediencia. Los hijos de Dios deben ser obedientes. Jesús lo enfatiza en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿realizó Jesús cambios en los mandamientos? Miremos atentamente ahora el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Cristo no modificó la ley del cielo. Si el cielo y la tierra existen aún, significa que la ley de Dios todavía es vigente. Jesús es más claro a afirmar esto en San Lucas, capítulo 16, versículo 17. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley. Así que la ley de Dios es eterna. No existe tal cosa como un plan de salvación para el Antiguo Testamento y un plan de salvación en el Nuevo Testamento. En ambas dispensaciones la salvación es por gracia, pero la gracia siempre guía a la obediencia. Algunos confunden la ley eterna de Dios con los rituales que fueron dados a los israelitas y que eran temporales. Muchos sacrificios y ceremonias dadas a Israel eran temporales porque simbolizaban al Mesías. Al venir el Mesías, estas prácticas no son necesarias, pero la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos con la mano de Dios, no tenía el objetivo de ser temporal, es eterna. Los discípulos obedecieron también los mandamientos de Dios. Incluso en Apocalipsis se describe al pueblo de Dios de los últimos días como un pueblo obediente. Vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis y leamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios indican la calidad de la vida del creyente que amando a Dios le obedece con alegría. Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3.
Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y entonces, ¿qué debemos hacer ante esta verdad? En primera medida, debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, si leemos primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, encontramos lo siguiente. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que me dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad, en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El amor a Dios lleva a la obediencia. En segundo lugar, debemos guardar los mandamientos. Salmo 119, versículo 44 dice, tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. Saben, el Señor quiere que le obedezcamos sinceramente y eso nos hará cristianos felices, fieles. Debemos respetar todos los mandamientos. Dios es amor y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y si Él nos ha dado los 10 mandamientos, ha hecho para nosotros bien y felicidad. Si amamos a Dios, entonces le obedeceremos alegremente. Por eso te invito para que tú y yo hagamos el siguiente pacto. Repite, acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Qué hermosa decisión acabas de hacer. Ahora eres un hijo de Dios obediente. Vamos a elevar una oración a Dios para pedir fortaleza para obedecerle. Querido Dios, te agradecemos porque haces todo lo posible para que podamos ser felices. Haces todo lo posible para que llevemos una vida santa, una vida alegre, una vida llena de las bendiciones del cielo. Señor, te pedimos perdón porque hemos desoído tu invitación. Hemos cerrado nuestras mentes para ser impresionados por tu Espíritu. Pero hoy al estudiar tu palabra nos damos cuenta que tú te preocupas por nosotros, aún en los detalles más insignificantes de nuestra vida. Por eso, Señor, por el amor que tienes por nosotros y por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a ser cristianos obedientes. Ayúdanos a ser cristianos felices, llenos de paz. Gracias, Padre, por oír esta oración y por contestar, otorgándonos tus bendiciones. Lo pedimos todo en el glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay leyes que rigen el orden de la política mundial, entonces no es raro que existan leyes que rijan el mundo espiritual. Todas las leyes que el Señor ha dejado para regir la vida universal son para nuestro bien y felicidad. De la misma manera, la ley de Dios expresada en su palabra fue dejada para que podamos ser felices, para que podamos vivir bajo la protección del Altísimo.
Saben, el orden es la primera ley del cielo. Las cosas que se realizan allí tienen propósitos definidos y se ejecutan de manera clara y eficaz. Lo que Dios ha creado está lleno de belleza y esto se resalta por el orden de los elementos. En las leyes que gobiernan el mundo natural. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal es la que hace que nosotros podamos caminar y que las cosas estén en su debido lugar. La alteración de las leyes que Dios ha dejado alrededor de nuestro mundo trae consecuencias desastrosas para la vida de los hombres. Si existen leyes que rigen el mundo natural, si hay leyes que rigen la vida de los ciudadanos de una nación, entonces estudiemos hoy acerca de la ley de Dios y su papel en el gran plan glorioso que Dios tiene trazado para darnos paz y salvación. Veamos la importancia de la santa ley de Dios. Preguntémonos, ¿quién y cómo se escribió la santa ley? Vayamos entonces al libro de